La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios por ese privilegio maravilloso que tenemos de estar una vez más a través de este recurso que Dios nos ha permitido tener ya por más de una década y estar muy contentos transmitiendo desde cabina de radio de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica, y agradeciendo infinitamente a Dios porque Dios nos permite aumentar, sumar, crecer en aquellas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros desconocemos información que bajó del cielo, esa información no bajó de una organización terrenal. Y queremos nosotros, esta emisora es lo que tiene está enfocada en lo que es el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Pero ¿quién es su hijo? ¿Quién realmente es hijo de Dios? Pues la Biblia lo dice claramente que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Y cómo podemos nacer de Dios? Tenemos el ejemplo indispensable como una plataforma de que si tú crees en cómo María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, si tú aceptas eso, no hay razón o motivo para que no aceptes que fue una obra del Espíritu Santo, que tú naciste de nuevo. Cuando uno nace de nuevo y vive en esa vida, uno puede disfrutar de lo que es una vida nueva. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de Dios, dice la palabra, puede vivir lo que pertenece a Dios. Ahora, un ángel le dijo a María: vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Y la realidad, nosotros tenemos ese conocimiento. Ahora, ¿cómo fue que a nosotros vino la vida de Cristo a nuestros corazones? Siendo la misma simiente, siendo la misma semilla, podríamos decir, para entenderlo, Dios en su infinita misericordia quiso que Jesús viniese a la tierra para poder derribar lo que separaba al hombre de Dios. ¿Qué separaba al hombre de Dios? La naturaleza del pecado. No podíamos tener relación con Dios. Era imposible tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías no había venido, Jesús no había venido. Por eso Jesús viene, ¿sí?, y empieza su ministerio declarando que se arrepintieran los judíos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y puedes leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la historia, la biografía de Jesús, y ahí te puedes informar
de cómo fue que Jesús ejerció su ministerio en la tierra hasta llegar a la cruz. Y el punto más importante de todo lo que es muerte y resurrección de Cristo fue el descenso de Cristo. Cuando Él estaba entre medio de la muerte y la resurrección, Jesús estaba en la dimensión espiritual derribando aquello que el diablo había obtenido por culpa del pecado. ¿Cuál fue el pecado? La rebeldía a Dios. Cuando el diablo engañó a Adán y Eva, fueron rebeldes a Dios. Y esa rebeldía automáticamente los deportaron del reino de Dios, del jardín del Edén. Los echaron fuera. Ese pecado separa al hombre de Dios, donde ya no puedes tener una relación íntima con Él. Tal vez todos digan, pues eso ya lo sabemos. Bueno, lo que quiero que recalques en tu corazón, que cuando Cristo descendió al infierno, fue y le quitó la potestad y el poder que el diablo tenía, el derecho que él tenía, de que nosotros, la humanidad, estuviéramos bajo su potestad. Hay muchos versículos que habla que todo aquel que Cristo no es el Señor de sus vidas, están bajo el dominio de la potestad del diablo. Así es, no porque vas a una organización X, cualquiera que sea, te justifica a ti de que tú vives una vida poderosa. Hoy es un día especial, donde usted puede nada más tomarlo como información y hacer una investigación bíblica, escudriñando que lo diga la Biblia. ¿Por qué? Porque ya tienes una garantía escrito en tu Biblia, en la Biblia que usted utilice, ¿sí? Entonces, nosotros nacimos de Dios. Todo aquel que ha confesado, a Jesús como Señor y Salvador, ha nacido de Dios. Y ese hombre que ha nacido de Dios tiene esa facultad de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí desaparece el hombre y opera la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo, y comienza a traer revelación, o le podríamos llamar entendimiento, que yo no sé cómo es que entiendo. Quiere decir que es una obra divina. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ya hijos de Dios. Y eso te pone en un plano totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora eres coheredero juntamente con Cristo. Ahora vive Cristo, ¿sí? Viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a morar en ti. Tal vez tú no lo puedas ahorita comprender, pero Dios es uno. Y en verdad hay funciones diferentes del Padre. Hay funciones diferentes del Hijo, como el Hijo vino y descendió. Y como Él se fue al cielo, Jesús, y dijo, me voy yo, pero dejaré el Consolador. Dejaré el instructor, el capacitador. Así que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y he ahí el ministerio de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una energía, no es una paloma, no es una fuerza, no es una emoción. Es una persona maravillosa. Tenemos millones de personas ahorita que dicen creer en Dios, pero no son capaces de creer en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se les puede revelar en su corazón. El hombre natural no va a poder nunca entender las cosas del Espíritu. ¿Y qué son las cosas naturales? ¿Quién es el hombre natural? Aquel hombre que no tiene evidencia por Dios mismo en su espíritu, que ahora es una nueva criatura. Sí. Y yo uso un versículo casi todas las enseñanzas que doy, porque es tan importante hablar de este versículo,
que se llama 2 de Corintios, es el 2 de Corintios 5:17. Y tengo la versión TLA, usted lo puede encontrar, ponga en Google ahí versión 2 de Corintios TLA y léalo en su casa, o ponga la versión que usted lee, ¿no? Vamos a suponer que usted es católico, lea la versión católica. Si usted es sabatista, ¿no? Pues échele ganas a la Biblia de los sabatistas. Pero te vas a dar cuenta que lo más importante está en todas las Biblias, ¿sí? Pero lo que está más arriba de la importancia de que estén arriba de la Biblia es que el mismo autor de la Biblia, que es Dios mismo, te revela tu corazón y te da testimonio de lo que Él escribió, porque Él es el autor. Aquí se acaba esa incertidumbre, pero cada quien escribe la Biblia como le da la gana. Sí, es cierto, tiene usted mucha razón, pero el que tiene el Espíritu Santo en su vida es Dios, el que habita en su vida, y el Espíritu Santo no está ahí como un ritual religioso. No, esta persona, cuando usted tiene diálogo con él, hay una comunicación y te da testimonio de que sí es verdad o no es verdad lo que estás leyendo en la Biblia. No sobra decirlo que yo viví esa experiencia, y creo que muchísimos hombres de Dios lo han vivido, y mujeres de Dios, mujeres que aman a Dios, y hombres que leen la Biblia, que de repente están leyendo algo y no coincide con lo que somos en Cristo. Hay muchas malas traducciones y malas interpretaciones por los hombres, por X cosa. ¿Sí? Cada organización religiosa ha acomodado la Biblia y quitado y puesto para los intereses de su ideología. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él no va a quitar lo que estableció desde un nuevo principio. Él es la roca, es el cimiento, es el fundamento. Y hay más que una verdad. Y esa verdad, ¿sí?, vino, se encarnó y nos gritó que el reino de los cielos se ha acercado. Pagó por nosotros para que el que crea en Él sea salvo y no se pierda. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aclarando que la vida eterna no va a empezar cuando tú llegues al cielo. Aquí empieza la vida eterna, porque aquí tú puedes vivir en santidad. Aquí tú puedes vivir apartado para Dios, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el que le cree a Jesús, ¿tú crees que Jesús nomás gritó arrepiéntanse porque el reino de los cielos? Nomás, no. ¿Por qué habló tantas cosas que nosotros tenemos el honor y el privilegio, escúchalo bien, de que todas esas verdades están vigentes? Por ejemplo, a la samaritana del pozo que le dijo: quien tome agua de este pozo va a volver a tener sed, pero el que beba de mí no tendrá sed jamás. ¡Qué tremendo! ¿Y quién puede beber de él? Aquel que nació de él. ¿Y quién es el que nace de él? El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree con su espíritu que Dios lo levantó de la muerte. Cuando usted hace esa declaración, usted está dando un paso de fe, porque es por fe, porque el Espíritu Santo obró en usted, no porque te convenció una persona. Hay personas que lo han hecho, pero no porque el Espíritu Santo los convenció, sino porque la esposa le pidió el divorcio, porque el esposo le pidió el divorcio a la esposa. Mucha gente se compromete con Dios por una necesidad personal que tienen aquí en la tierra, pero eso no quiere decir que son salvos. ¿Por qué? Porque la salvación es como una semilla que está muerta, ya esa semilla está muerta.
Siémbrela. A ver si es cierto que nunca va a dar fruto. ¿Por qué no va a dar fruto? Porque no puede dar fruto, está muerta. Pero siémbrame una semilla que tiene vida y riéguela. Esa semilla va a florecer, va a crecer y va a dar el fruto conforme a la naturaleza que trae adentro de ella. Ayer explicaba en una enseñanza, ¿quién le enseña a volar a un pájaro? Nadie. Él trae su propia característica que Dios le dio a los pajaritos. Ellos nomás se empluman y ellos no van a un curso de vuelo. Fíjate la naturaleza de Dios tan maravillosa. ¿Y ustedes creen que nosotros no tenemos naturaleza divina? Todo el que es nacido de Dios tiene una naturaleza divina. Y por eso nosotros los que creemos con el corazón, ¿cómo es que volamos nosotros en la dimensión espiritual? Por fe. ¿Por qué? Porque a partir de que tú sabes que eres hijo de Dios y que eres justo, eres la misma justicia en Cristo Jesús, Dios te redimió, Dios automáticamente a ti te hace completamente habilitado para vivir por fe. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué vas a vivir? ¿Tus intereses personales? No. Ese es el problema de la gente que va a las iglesias. Buscan a Dios por lo que necesitan, no porque ellos están siendo guiados por el Espíritu Santo. La fe es, pues, el medio que Dios nos dio para que nosotros por fe ahora pudiésemos ser guiados por el Espíritu Santo y ejecutar el plan que Dios hizo para mí. Yo estoy haciendo ahorita lo que Dios me llamó a hacer a mí. Pastor, jamás me imaginé, la verdad. Pero aquí estoy. Y ya no estoy por una década, ya llevo 2 décadas pasadas. Y lo disfruto el hacerlo. ¿Por qué? Porque veo la transformación de personas que le creen a Dios y cómo Dios los transforma a ellos, ¿no? Pero uno fue el instrumento que Dios usó. Maravilloso. ¿Por qué? Porque toda persona que no tiene vida espiritual, número uno, tiene que venir a recibir a Cristo en su corazón y que Él sea el Señor de tu vida. En el momento que tú le dices, Señor, te confieso con mi boca, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y luego tú sigues mandando. No, el que manda ahora es el señorío. ¿Por qué? Porque no hemos entendido los conceptos de democracia. El reino de Dios no es democracia. El reino de Dios es soberano. Y es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. ¿Tú crees que ha cambiado? No cambia. Entonces la verdad que vino del cielo se llama Cristo. La Biblia, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, nos da testimonio de que la Biblia está viva. ¿Por qué está viva la Biblia? Porque es Cristo. Y cuando nosotros morimos, ya no existimos. Ahora existe Él en nosotros. ¿Por qué? Porque necesitas morir completamente. La muerte es, del hombre carnal, el hombre que estaba bajo la potestad del diablo, ese muere. Esto no es religión, hermano. Esto es algo muy poderoso. El Evangelio, Pablo lo dice, porque no me avergüenzo de Jesucristo, del Evangelio, porque es poder de Dios. Pues claro, ¿cómo no? Pero ¿para qué lo hemos buscado a Jesús? Para que levante al muerto, para que sane al enfermo, para que me prospere. Pero no, el hombre espiritual no lo busca para eso. ¿Por qué no lo busca para eso? Porque está añadido todo en tu vida nueva. Viene integrado. Y yo voy a usar un ejemplo, tal vez alguien se moleste, pero de antemano perdón. Pero a mí me tocó trabajar en compañías donde
La compañía me necesitaba en otra ciudad. Y me pagaban los vuelos, me pagaban hoteles, me pagaban comidas, me pagaban absolutamente. Y en aquellos tiempos yo le llamaba, y la gente que trabajábamos en eso le llamábamos viáticos o gastos, todos los gastos. Ya estaban incluidos porque ellos me necesitaban. Y yo iba a ejecutar mi trabajo. Y todo aquel que es nacido de Dios, Dios en su omnipotencia dijo: yo quiero ser su papá. Y la prueba está que Jesús le dijo a sus discípulos: cuando oréis, oréis Padre nuestro. Muchos no saben por qué a Cristo lo crucificaron. Por la herejía de decirle papá a Dios. Estaban tan metidos los de la ley, estaban tan sumergidos en ese rollo de la ley, que decirle papá a Dios, era algo. Los sacerdotes se hervían en odio y en coraje. Pero sin embargo, cuando tú lo recibes a Jesús como el Señor de tu vida, Dios viene a ser tu papá. Ahora es mi papá. Y como mi papá, dueño del cielo y de la tierra y de todo el universo, es suficientemente poderoso para encargarse de mí y de ti. Pero primero hay un orden que Él estableció, yo no lo puse. Él lo estableció, ninguna organización lo puso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Yo conozco personas lindísimas, aman a Dios, saben la Biblia, pero no le hacen caso. Y te puedo mencionar así de gente, mira. Y Jesús dijo algo que a mí me llama la atención. Mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. Santo. Entonces, si sé la Biblia y le dije que era mi Señor y todo lo que tú quieras, y no hago lo que Él dice, yo no te estoy descalificando. Tú te descalificas por no obrar y hacer la voluntad perfecta de Dios. El tema de la obediencia en el reino de Dios no es negociable. Y yo decía, Señor, si obedecer es difícil. Ese fue un tiempo de mi vida, en el pasado, cuando no tenía quien me enseñara. Afortunadamente comencé a creerle a la palabra de Dios y comencé a tener una relación con la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me ha arrojado información, y luego voy a la Biblia e investigo. Es cierto lo que Dios puso en mi espíritu. Y ahí te va una que es muy poderosa. Cuando tú naces de tu mamá y de tu papá, físicamente hablando, tú traes una información genética, y esa información genética te da características en la piel, en el color, en el tamaño, etcétera, etcétera. Yo recuerdo en mi casa, en mi familia, y mi papá y mi mamá se dieron a la tarea de tener 9 hijos. No había internet, y afortunadamente una familia numerosa. Y si uno de mis hermanos me está viendo ahorita, hermano, hermana, los amo. Esta familia tan numerosa, teníamos 2 secciones, los primeros 4 y luego después los otros 5, ¿no? Hubo un periodo nada más que mamá dejó de tener hijos, y después siguió teniendo hijos. Entonces tenemos 4 mayores y 4 menores, ¿no? Está como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y surgió que tenemos lo que es hoy, la realidad de que mis hermanos, los más chicos, nos parecíamos mucho, al grado que tenemos
una similitud. En ese periodo teníamos una similitud igualitos. Y un día llega un amigo de mi papá y le dice: oye, profesor, porque mi padre era profesor, le dice: tus hijos parecen Volkswagen, todos igualitos, mano. El ADN, el inconfundible, el ADN. Yo tengo hermanos que los he visto y ay, estoy viendo a mi papá en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ADN. Bueno, esto lo digo para que te des cuenta que la semilla con la que nacimos nosotros, cuando nacemos de nuevo, cuando somos nuevas criaturas, la Biblia dice que somos nacidos de una simiente incorruptible. O sea, nacimos de Dios. Ahora, ¿usted cree que la información genética que traíamos era espiritual solamente? No, es una persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es una criatura. Nacimos de Dios. Y aquí adentro de mí está el Eduardo que nació de Dios. Y eso es algo que es básico y lo enseño y lo enseño y lo enseño. Porque vivir una religión y no vivir la realidad del Evangelio del Reino es una tristeza enorme. Creer que estás bien y vives con costumbres y tradiciones, ideas, y haces todo lo posible para agradar a Dios, pero nunca disfrutas la realidad de Dios. Y ahorita hay gente muriendo así, se están muriendo, creyendo que vivieron la verdad, pero nunca cedieron y nunca fueron humildes para decir en privado: Dios, ¿qué pasa si estoy mal? ¿Qué me sucederá si yo no soy un hijo genuino tuyo? ¿A dónde voy a ir a parar? Pero volviendo a que somos nuevas criaturas, nosotros tenemos la responsabilidad de que en ese ADN que traemos nuevo viene integrado la santidad. El hombre interior está al grado que ahorita hay gente que ya se paró los pelos. Pero ¿por qué puede morar el Espíritu Santo adentro de nosotros? Si realmente el Espíritu Santo morara en un hombre que es pecador, explotara a ese hombre. Explota. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Pero ¿qué hace Dios primero? Hace el lugar santísimo donde va a estar Dios, donde va a estar el Espíritu Santo. El hombre interior se convierte en el lugar santísimo. Él viene y tenemos versículos bíblicos que te dicen que Él va a morar en hombres. No en casas hechas por hombres. No, la Biblia dice: mas vosotros estáis en Cristo. Ahora, este hombre interior que nació aquí dialoga con la persona del Espíritu Santo. Él tiene el diálogo con el Espíritu Santo. Él es el que le instruye, le capacita, le enseña, le revela. Y ahí le va, porque estoy hablando de la obediencia. A mí me pintaron el cuadro que obedecer a Dios eran luchas y pruebas y sufrimientos. Pero Dios me reveló algo que está de acuerdo a la palabra de Dios, que en el ADN que yo nací de Dios viene una información genética espiritual. Cuando yo nací de la naturaleza de mi papá y de mi mamá físicamente, nací con el pecado, bajo el pecado. Y todo hombre está bajo el pecado hasta que se arrepiente, invoca a Jesús como su Señor y su Salvador. Hasta entonces es salvo.
Y dice la Escritura, nadie viene al Padre si no es por mí. Ningún ritual te mete al Padre. Ninguna organización te puede meter al Padre. Nadie. Este es el ministerio de Jesús actualmente. Quien me recibe a mí, dice Jesús, el Padre le recibirá. El que me rechaza a mí, mi Padre le rechazará. Entonces nosotros en el ADN que tenemos ahora, no el viejo hombre, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, la nueva criatura, la naturaleza de él es la obediencia. Y te pongo un ejemplo. El conocimiento de la verdad te va a hacer libre. Óigalo bien. El conocimiento de la verdad te va a hacer libre. Pero no el conocimiento aquí, sino el conocimiento aquí. Porque ese conocimiento revelado lo crees con el corazón. Con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? La justicia divina de Dios. Si yo creo en la justicia de Dios y creo con el corazón, no con la cabeza, y creo que soy obediente por naturaleza, ¿por qué quiero vivir otra naturaleza? Pero es impresionante esta revelación, porque ahora somos obedientes por naturaleza. Como se esfuerza un pajarito para volar, así te debes de esforzar tú para obedecer, porque es tu naturaleza. Pero te enseñaron que es difícil. Eso lo enseñó el hombre. Porque la Biblia misma nos dice, bienaventurado el que cree. Porque si tú crees con el corazón, vas a obedecer. Pero si tú no crees con el corazón, hay veces que vas a decir, no. ¿Por qué lo voy a perdonar si ya lo perdoné la otra vez y me volvió a dañar, me volvió a afectar? No importa. 70 veces 7, dijo Jesús. Cada día. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Por fe, creyendo con mi corazón. Yo me quedo anonadado porque sé que estas enseñanzas van a correr y lo van a comprobar. Lo bueno que lo van a escudriñar, van a decir, a ver, vamos a ver si es cierto que este pastorcito nos estaba hablando con el corazón. Y la realidad, te estoy hablando con el corazón. Dios dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y de repente yo iba a iglesias y le veía la cara a la gente toda sufrida. Y le decía yo, Señor, no cuadra esto. Y luego van a dar un testimonio para la obra, para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, el diablo me ha tenido de la... Hablan más del diablo que de Dios. Y yo no, yo decía, no, algo está mal, y está mal. ¿Cómo Dios te rescata de un reino de tinieblas, te traslada a un reino de Él, a un reino de luz, un reino de verdad, y vas a vivir la mentira? No entiendo. No entiendo eso yo. No. Es más, en lo natural lo puedes entender. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Ahora tú eres obediente por naturaleza. ¿A qué vas a obedecer? Está escrito que por sus llagas Él pagó.
en la cruz por mis enfermedades, ¿por qué voy a creer que estoy enfermo? Pero, oye, ahí tienes el problema físico. Sí, pero es ilegal. Yo nací de Dios. Y te doy gracias, Dios, porque estoy sano. Parece que algo está mal en la cabeza. Pero la fe es, pues, la certeza, es el título de propiedad. No es saber si Dios quiere, ya Dios quiso que yo esté sano. Dios nos enseña a la nueva criatura a hablar. ¿Por qué? Porque el poder de la lengua te destroza o te mantiene vivo y vigoroso. El otro día me platicaba mi amada suegra que en el área de su rancho había una lumbre muy grande, se estaba quemando en las montañas ahí. Y yo me puse a pensar, o nos enfocamos en el humo, o nos enfocamos en la lluvia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión. Porque por fe podemos creer en lo imposible. Dios dijo, todo va a ser posible para el que cree, pero el que no cree no va a poder vivirlo. Para poder ejercer ese reino necesitamos nosotros vivir el reino de Dios. Si nosotros no vivimos esa realidad, es imposible. Nosotros podemos vivir en lo sobrenatural. No es lo mismo, hermanos, orar de la tierra al cielo que orar del cielo para la tierra. Porque en la dimensión espiritual, tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo, en lugares celestiales. Ahora ya tú y yo tenemos, Dios nos ha otorgado quiénes somos en Cristo. Te voy a leer unos versículos nomás para que sepas quiénes somos en Cristo. Y si quieres anótalo, por favor, anótalo. Soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice voy a ser fuerte en el Señor. Yo saco mi fuerza de Él. Yo obtengo la fuerza. Mi fuerza ahora no es la que yo uso, es su fuerza. Porque dice la Biblia, vosotros estáis en Cristo. Entonces, tengo una fuerza divina, una fuerza espiritual, una fuerza de poder que sale de Jesús. Pero esto necesita una persona morir y nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque necesitas estar en Cristo. Así de sencillo. Esa fuerza que su poder ilimitado provee. Eso lo va a encontrar en Efesios 6:10. Está saturada la Biblia, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, lo que hoy somos en Cristo, el valor que tiene en Cristo. Somos toda persona que se da la oportunidad de creerle a Dios y no hace lo que dice la palabra que tiene que hacer, jamás va a poder caminar por fe. Siempre va a caminar en una esperanza. A lo mejor Diosito quiere. No, la obra redentora de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús ya sucedió. Vino, canceló la maldición que había y estableció su reino. Cuando tú lo aceptas a Cristo como tu Señor, es tu Rey. Aquí no hay burocracia, que yo opino esto, que yo opino. ¿Por qué crees que hay tantas ideologías? Porque cada quien opina. ¿Pero por qué? Porque todos esos líderes que crearon organizaciones fueron guiados por espíritus de engaño. El único Dios verdadero dijo, yo edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Por eso, una vez que tú crees,
Esta radio es para creyentes, personas que se determinaron y dijeron, yo voy a creer a Dios y voy a depender de Dios. Tal vez apenas estés empezando, te felicito, ya empezaste. Todo tiene un nuevo comienzo y este es un comienzo excelente. ¿Por qué? Porque te voy a garantizar algo. Así que se te comience a revelar la verdad de Dios, vas a empezar a apasionarte de leer la palabra. Va a ser fácil perdonar, va a ser fácil tirar la basura. ¿Por qué? Porque la cabeza de nosotros, el cerebro de nosotros, se ha usado y nos han enseñado que aquí está el problema. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿por qué me han enseñado que mi cabeza es el problema? O sea, estoy defectuoso. No. Yo he comprado computadoras que le hemos quitado el disco duro que tiene, toda la información que tenía esa computadora, bye bye, y hemos metido discos nuevos. ¿Y qué información tiene la computadora? Nuevecito, lo que le vayas a poner nomás. Le ponemos el sistema operativo y luego comenzamos a utilizar la computadora metiéndole diferentes programas. Es lo que dice el Señor cuando uno nace de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, haz de cuenta que agarra el disco duro tuyo viejo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora a renovar tu alma. Voluntad, inteligencia y deseos y emociones se someten a la palabra de Dios. El Espíritu Santo cuando te habla algo, de volada dices, eso es Biblia. Vas a la Biblia y dices, wow, qué tremendo, sí cierto, aquí está. Y te voy a leer ahora Efesios 6:10 en la Biblia, en la Biblia latina. ¿Por qué? Porque en esta Biblia vamos a ver cómo está escrito. Dice la escritura aquí: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tienes que fortalecerte. ¿Cuál es la fuerza del Señor? Su palabra. Porque la palabra de Él es vida, tiene vida. ¿Y quién puede hacer eso? Ahí le va. Dice la escritura en 2 Corintios 5:17 en la traducción TLA, ahora que estamos unidos a Cristo, aquí hay un error, estamos en Cristo. Yo no estoy fuera de la oficina, estoy dentro de la oficina. Estamos en Cristo, somos una nueva creación. O sea que el hombre que está dentro de mí, la nueva criatura que aceptó a Cristo, es nuevo. El cuerpo mío era el mismo cuerpo que estaba usando antes. El que es chino y acepta a Cristo sigue siendo chino físicamente. Pero adentro no. Adentro se parece a su papá, que es Dios. Dios ya no tiene en cuenta nuestras antiguas maneras de vivir. Aleluya. Dice la Biblia que cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, todos los pecados son borrados. Y yo he atendido a personas que tienen años de cristianos y vienen y me están platicando problemas que tuvieron cuando tenían 18 años. Y les pregunto, ¿cuándo te convertiste tu hermana? No, me convertí a los 28. Pero eso que me estás diciendo tú fue a los 18. Sí, fue a los 18. Oh, o sea, tú seguiste con los mismos problemas. Pues es que eso es lo que yo viví, es mi pasado y no se va de mi corazón. A ver, vaya 2 Corintios 5:17. ¿Usted cree en Jesús, hermano? Oh, me está ofendiendo. Espérame, le digo. ¿Vino a que le ayudara o vino a que usted va a fortalecer su ideología? Porque si no le va a creer a Dios, yo no le puedo ayudar. No, vine porque le creo a Dios. Perfecto. Te saque su Biblia, 2 Corintios 5:17. Léalo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
¿A qué edad se convirtió? A los 28. Desde entonces usted es nueva criatura, ¿sí o no es cierto? Sí. ¿Y qué anda haciendo con lo de cuando tenía 18? Es que, pastor, me violaron, pastor. Sí, cierto, es una realidad que pasó, pero ante los ojos de Dios usted quedó limpia completamente. Usted quedó libre completamente de toda maldición que pudo haber transmitido ese perverso, esa mala persona que le hizo eso a usted. Y usted tiene ahora una facultad y un poder para decir: yo perdono a ese hombre que me hizo eso. Y yo lo bendigo. Porque la nueva criatura es amor. La nueva criatura opera en una dimensión totalmente diferente. Yo no escribí 2 de Corintios. Y una de las cosas más maravillosas que en mi caso me pasó fue que cuando yo acepté a Cristo, una hermanita se acercó y me dijo: todos tus pecados fueron borrados, Eduardo. Santo Dios, dije: gloria a Dios, 0 millas. 0 millas. Limpio. Ante los ojos de Dios, es la justicia de Dios. Si Dios dice que Él me perdonó, ¿por qué le voy a creer a alguien que me habla por teléfono y me ofende y dice que yo soy? Y lo platico y lo he seguido platicando y lo voy a seguir platicando. Así que yo invito, hermano, hermana, que estás en sintonía. Yo estando en una radio local, en AM o FM, ni me acuerdo qué era la radio, que no quiero hablar de más. Y teníamos un programa, ¿no? Y bien emocionado, yo y mi hermana Ana Soto, por cierto, que era la que movía los aparatos, ahí la conocí, en esa radio. Y un saludo a ella, y le decimos que le amamos. Y estábamos entradísimos en un programa, y de repente entraban llamadas para oración, y la verdad pues yo las contestaba, ¿no? No, pues como ahorita mi hermano Isidro está pidiendo oración por un viaje y la familia, ¿por qué no todos que estamos ahorita unidos nos unimos y oramos por esta petición? Y les voy a enseñar un principio poderosísimo. Pero ahorita que termine mi testimonio. Y esta persona llama y le digo: sí, ¿en qué le podemos servir? Me dice: estábamos al aire, toda la gente estaba oyendo en radio local. Muchísima gente está oyendo ahí. Y mucha gente oraba porque pedían oración. En aquella. Y no me vas a creer que esta persona comienza a decir: yo te conozco a ti, tú eras esto y esto y esto y esto. O sea, la lista negra, ¿no? Le digo, sí es cierto, le digo, todo lo que tú dices, sí es cierto. Pero ya en mi espíritu ya sabía que Dios todo eso lo había borrado. Le digo, pero ahora quiero que conozcas al nuevo hombre, al que hizo Dios. Y te invito para que conozcas a Cristo. En cuanto le dije eso, ¡pum!, me colgó la llamada. Me acuerdo que vino un pastor a verme y me dijo: ¿de dónde te salió eso? Me dijo: pues de la Biblia, le creo a la Biblia, dice la Biblia que soy nueva criatura. ¿Por qué voy a permitirme, voy a pelear con aquel si yo ya no soy ese? Yo no tengo por qué. ¿Sí me explico? Compruébamelo. No tengo récord ante Dios, y si no tengo récord ante Dios, tengo récord ante los hombres que no quieren creer en el Señor Jesús, pues ellos son hijos del diablo, dice. Yo no digo, la Biblia dice que todo aquel que ha negado a Cristo como su Señor y su Salvador son hijos de las tinieblas. Ahí está escrito. La condenación está en ellos porque no niegan a Jesús como el Señor de sus vidas. Y eso es bien peligroso y mucha gente se disgusta. No les gusta escuchar eso, pero es la realidad. Es como cuando usted le habla a su hijo con toda: hey, eso no lo hagas porque eso te va a traer consecuencias. Como el padre de familia que le comenzó a decir a su hijo: hijo, nunca agarres la droga, jamás agarres la droga, porque en cuanto agarres la droga te va a comenzar a controlar a ti. Ese muchacho se metió a las drogas y con el tiempo tuvo que pasar por un proceso de desintoxicación que sufrió muchísimo. Muchísimo sufrió. ¿Y qué pasó con él? Cuando le cayó el 20, papá, usted tenía razón, papá.
Óyeme, si un papá amoroso le está diciendo a un hijo, no juegues con lumbre, ¿por qué juegas con lumbre? Ahora, aquí no se está hablando un padre terrenal, nos está hablando el Padre creador del cielo y de la tierra, el Señor de la sabiduría, el dueño de todo lo que existe en el cosmos, que existe antes de que la tierra existiera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero quiero invitarte ahora a que hagas algo. Hermanos, todos tenemos necesidades, todos tenemos peticiones. Imagínate que todos los que estamos ahorita en Fe Sin Barreras, por un momento, oráramos por las necesidades de todos nosotros. Cada quien diga en su casa la necesidad que tiene. Tal vez tu hijo no te oye. Tu hijo no le cae el 20. Tu hijo no quiere obedecer a Dios. Tal vez tu matrimonio. Tal vez estás emprendiendo un negocio. Tal vez tienes un caso judicial, federal. No sé, hay tantas. Todos tenemos una lista de necesidades. Pero educadamente, ante Dios, nos debe de interesar la necesidad de nuestro prójimo. A mí me interesa esa petición de mi hermano José Isidro Martínez, un hijo espiritual que no radica en Phoenix, está en otra ciudad, en otro país, pero en el espíritu estamos conectados. Tenemos el mismo papá, tenemos el mismo ADN, tenemos la misma bendición. Así que te invito que por un minuto nomás, medita en tus necesidades y dilas. Y tal vez haya necesidades de personas que tú amas, que tú conoces, pero no están aquí conectados, ni saben de la radio, ni saben de lo que hacemos. Te damos las gracias porque sabemos que nos escuchas. Y te doy las gracias por esa protección divina que pones en cada uno de mis hermanos. Que los ángeles que dispusiste al servicio se liberen a ayudarnos a trabajar, a ejecutar y a quitar todo lo que estorba. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Quiero agradecer infinitamente a Dios por aquel que ha abierto sus oídos y está creyendo con su corazón. Cada vez que una persona comienza a creer con el corazón, comienza a ser un ejecutor de la verdad. Una vez más, cada quien que se determina y dice yo voy a creer con el corazón lo que Dios dice en su palabra, se comienza a ser un hacedor de la palabra y vivir. Así que mis hermanos y mis hermanas, todos los que están conectados, mi hermano Gildardo Ochoa, Angie Fernández, Ana Soto, Jesús Padrino, Lupita Urrea, José Isidro Martínez Valenzuela, aleluya, mi amada esposa Blanca, mi suegra Blanca Hernández, allá a Cananea, Sonora, México, al rancho, a La Morita, aleluya, a mi hermana Graciela Chávez, a Alejandro Muros, a Luz María López Barrios, a Mendoza, Junquielca, donde quiera que se encuentren, a cada uno. Si no mencioné a uno, perdónenme, los amo. Profetizo, oiga bien, una generación que se está levantando y nunca va a limitar a Dios. Sigue viviendo y disfrutando lo que tú eres en Cristo, porque somos lo que Él dice que somos y valemos lo que Él dice que valemos y podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer. Los amo, bendiciones, cuídense mucho, los espero en el siguiente programa de Fe Sin Barreras. Hasta pronto. Aleluya, aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra.
provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.